Hebreos capítulo 9, los versículos 15 al 28. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que él esperan. Oremos. Amado Dios, gracias por tu bendita palabra inspirada. Te suplicamos que seas obrando en nuestros corazones, preparándonos para recibir, para entender esta palabra, Señor Dios. Ayúdanos, Señor Dios, a estar dispuestos a guardar estas amonestaciones, estos llamados. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Volvemos a nuestra exposición consecutiva del libro de Hebreos. El domingo pasado hicimos una pausa y hoy estamos aquí en nuestro libro que estamos exponiendo, retomamos y debemos recordar el contexto. Desde el capítulo 7, versículo 22, el autor inicia una nueva sección. El tema es el nuevo pacto. En esta sección se extiende hasta llegar al capítulo 10, aunque todo el libro pues toca o está conectado con este tema. No olvidemos que el autor está escribiendo a los hebreos porque muchos de ellos estaban mirando a las antiguas formas del judaísmo, llegando a verlas como superiores al mismo Cristo, incluso a otros personajes del Antiguo Testamento. Entonces, el autor escribe para mostrar la superioridad del Señor Jesucristo sobre todo ese ceremonialismo, la ritualidad y los mismos personajes del Antiguo Pacto, incluyendo incluso a los ángeles, ¿no? Jesús es superior a los ángeles, es superior a todos estos personajes, es superior a ese tabernáculo que se hizo, a ese sacerdocio. Jesús y su obra es superior a todo esto. En los pasajes que hemos visto, el autor presenta toda la obra sumo sacerdotal de Cristo en el tabernáculo verdadero. El ministerio del Señor es mejor y superior en relación al Antiguo Pacto. El Antiguo Pacto, como hemos estudiado, tenía el sacerdocio, el tabernáculo y las ceremonias. A diferencia de todo esto, el Señor es ese mediador perfecto porque Él es el único que tiene una naturaleza divina y humana. Su sacerdocio es diferente al sacerdocio arónico y levítico, es según el orden de Melquisedec. Él es rey y sacerdote, eso lo hemos visto. Él fue el sacrificio del sacerdote, su sacrificio fue único y final, una vez y para siempre. Él era perfecto, santo, hizo su obra en el verdadero tabernáculo celestial, no en el tabernáculo terrenal, no en el que era copia, no en el que era sombra. Él es el garante de ese mejor pacto con mejores promesas. Su ministerio fue mejor, superior
y correspondiente a un pacto mejor y superior. No un pacto completamente diferente, como hemos visto, sino un pacto mejorado, renovado, reconstruido, actualizado. Y la razón de ser mejorado es porque está Cristo. Estando Cristo, la ley pues no sería abrogada, sino más bien escrita en los corazones. Por lo tanto, todos pueden conocer más profundamente a Dios y los pecados serían perdonados y serían olvidados. En el nuevo pacto, la obra del Señor fue completa, fue final y fue satisfactoria al Padre. Así el nuevo pacto da por viejo al primero. Y siendo que este es un mejor pacto con mayores bendiciones y Cristo ya está presente, pues hay mayor responsabilidad. En el sermón anterior vimos la explicación del autor contrastando parabólicamente el servicio del tabernáculo y la obra de Cristo en el tabernáculo celestial. Hemos visto una serie de comparaciones entre lo antiguo y lo nuevo. En el capítulo 7, el autor hablaba del sacerdocio arónico y el sacerdocio de Jesús según el orden de Melquisedec. Ustedes recuerdan, empezamos así, en el capítulo 7. En el capítulo 8 sobre el antiguo pacto y el nuevo pacto. En el capítulo 9 habla sobre el tabernáculo terrenal y el tabernáculo celestial. Y ahora en esta porción que vamos a ver el día de hoy, el autor va a continuar, esta es la continuación de la enseñanza anterior, hablando sobre este tema, pero hablando principalmente sobre la mediación de Cristo por medio de su sangre en ese tabernáculo celestial. O sea, el tema aquí es la mediación de Cristo. Esto en contraste a ese sacerdocio levítico en el primer tabernáculo y los sacrificios que se hacían para esa purificación. Y lo primero que encontramos es una breve introducción de lo que va a decir el autor en toda esta porción. Resumidamente, lo que dice el autor aquí en el versículo 15 es que era necesaria la muerte de Cristo como sacrificio ante el Padre para conseguir el perdón de los pecados y la herencia eterna. Eso es resumidamente lo que dice ahí el pasaje. Ya en el libro de Hebreos el autor había introducido el tema, había tocado el tema, Hebreos 8:6, y hablo en relación a Jesús como mediador del pacto. El autor había hablado de Jesús de esta manera como mediador del nuevo pacto. Ahora él amplía este punto aquí. El pasaje dice así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. El autor venía hablando de algo en particular. Si ustedes miran ahí atrás, estaba hablando de los sacrificios y las abluciones del Antiguo Testamento. Versículos 13 y 14, Hebreos 9 y 13, 14. Echen un vistazo a esos textos porque vemos que el autor en primer lugar hablaba de la sangre de los toros y de los machos cabríos en el día de la expiación, el día de Yom Kippur. En segundo lugar habla de las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos. Él viene hablando de eso, donde las cenizas de una becerra se ponían en un recipiente y después se les echaba agua, se ponía fuera del campamento, del tabernáculo, y se rociaba sobre los que habían sido contaminados. Y esto hacía referencia a personas que habían tocado un muerto o habían tocado un sepulcro o la tienda y las cosas donde alguien murió. Entonces se purificaba con esta aspersión de agua. La conclusión aquí es que estas purificaciones eran cosas externas, eran cosas temporales que no quitaban definitivamente el pecado y no podían purificar la conciencia. Por eso era necesario que Cristo viniera como mediador de ese nuevo pacto. En contraste, la sangre de Cristo purifica mucho más, o sea, completamente. Su efecto es más amplio porque no se limita solo al externo, sino al interior, al ser interior. Y dar su sangre tenía por implicación pues su muerte para redimir, para rescatar a su pueblo, los elegidos de Dios. Él es el mediador de ese nuevo pacto, o sea, Él está entre Dios y el hombre. Por medio de su obra muriendo en la cruz, Él quita el pecado y la culpa, y los llamados reciben esa promesa de la herencia eterna. Pero noten ustedes que aquí se habla de los llamados, los llamados. Hay un llamamiento externo, como nosotros hemos estudiado, y hay un llamamiento interno. El mundo es llamado en ese llamamiento externo, pero no todos vienen, no todos responden a ese llamado. Hay un llamamiento interno que es ejecutado en los elegidos. Aquí se habla de ese llamamiento interno. Y se habla del pueblo, del antiguo pacto en particular. Es clara la conexión entre elección, llamamiento y herencia, ¿no? Son los elegidos, los mismos llamados, son los mismos redimidos y son los que van a recibir la herencia en el futuro. Entonces se habla de los llamados internamente, los convocados, y esos convocados
hacen algo, reciben la promesa de la herencia. Esos convocados, como sabemos, son personas de todos los tiempos, tanto del antiguo como del nuevo pacto, y es claro que la reciben la promesa mediante la fe, que es un don de Dios también, un regalo de Dios, y a la vez es una responsabilidad, deben recibirla, ¿no? Ellos son los que por la gracia de Dios creen la promesa y la esperan y permanecen en la promesa. Como dice Hebreos 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Es por la provisión de la muerte de Cristo que la promesa nos es dada, nos es otorgada. Ahora, después de esta introducción, el autor va a explicar la necesidad de la muerte de Cristo. Y para esto él va a usar una analogía. Los versículos 16 al 17, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido, entre tanto, que el testador vive. Bueno, esto es algo que para todos nosotros es conocido. Cuando alguien fallece, pues se ha dejado un testamento, hay unas características de ese testamento escritas, redactado antes de que la persona muera, y después esos parámetros se aplican, pero ya no pueden ser cambiados porque ya la persona ha dado lugar a que ese testamento se cumpla. En los versículos 15 y 17, desde el 15 hasta el 17, encontramos la traducción de la palabra diadeque de manera diferente. La diadeque es para pacto, ¿no? Acuerdo o alianza. A veces una palabra puede tener dos significados diferentes de acuerdo al contexto. En el versículo 15, donde se habla de un contexto religioso, esa palabra es traducida como pacto, ¿no? Pacto, acuerdo o alianza. Pero en el versículo 16, la misma palabra es traducida como testamento, y vemos que el autor está hablando en un contexto legal, Además, esta es una analogía para explicar mejor la necesidad de la obra de Cristo. A esa apunta la analogía. El testamento es la última voluntad de una persona. El testamento es redactado, como ya decía, pero ese testamento solo cobra validez después de la muerte de la persona. Y mientras el testador está vivo, él puede hacer cambios, puede hacer algunos ajustes en el testamento, pero cuando muere, el documento es inalterable. Si la persona está en vida, los beneficios del testamento pues no pueden darse, no puede haber la herencia, ¿no? Mientras que está en vida. Cuando Dios dio la promesa a Abraham, él estableció un pacto con su pueblo, o sea, un testamento. Él estaba dando a conocer su voluntad, lo que él quería, como un testamento, y señalando a Cristo, quien como garante iba a cumplir esas condiciones. Pero para que todo lo contenido en ese pacto se pudiera dar, primero Cristo, el testador, debía manifestarse y morir. Esa es la condición del pacto. Y según Gálatas 3:16, Cristo era la simiente en el que se cumplen todas estas promesas del pacto. Es por Cristo entonces que la bendición de Abraham nos alcanza a nosotros. Es por su obra completa, por su cumplimiento de las condiciones del pacto, que ahora tenemos su bendición. En el hebreo la palabra pacto es la palabra berit. En el idioma original esta palabra también tiene varios significados, pero uno de los más importantes es partir o dividir, que implica lo que el Señor mandó a Abraham cuando él le preguntó cómo conocería que habría de heredar. Él pensaba que un hombre esclavo que estaba ahí con él era el que iba a ser su heredero. Abraham siempre buscando alternativas, atajos a lo que Dios había prometido, pero no, Dios le iba a dar un hijo. Entonces hay ahí una situación donde se aplica esta palabra. En ese momento Abraham partió por la mitad algunos animales. Todo esto era figura, pero el cumplimiento lo encontramos en Cristo, quien fue sacrificado para garantizar nuestra herencia y proveer una salvación eterna. A eso hace referencia. El versículo 18 dice, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. La sangre del sacrificio era el medio establecido para la redención. Lo que dice aquí el autor es que Cristo como mediador tenía que morir para poder redimir a su pueblo y así recibir las promesas, lo que estaba en el testamento, y dar la herencia eterna, la vida eterna, ¿no? Era necesario que se diera la muerte del testador para dar la ejecución al testamento, para tener todas las promesas mejores que trae el nuevo pacto. Al morir en la cruz, el Señor da vigencia a ese testamento y el contenido del testamento se hace inalterable.
Como vimos, según las reglas del testamento, una vez que muere la persona, el testamento no se puede cambiar, no se puede modificar. Además, esta muerte debía ser cruenta, él debía derramar su sangre. Y en los versículos 18 y 23 el autor describe la relación entre los sacrificios del antiguo pacto y el de Cristo para el perdón y la purificación. El primer pacto hace referencia a ese pacto sinaítico. Eso está registrado en Éxodo 24, del 3 al 8. Si desean pueden estar ahí en el texto para que vayan haciendo las comparaciones. Y hay algunas diferencias menores, pero esa es la relación, eso es lo que cita aquí el autor. Este pacto fue sellado con la sangre de sacrificios. Recordemos que cuando Moisés vino y contó las palabras y las leyes de Dios al pueblo, el pueblo respondió algo, ¿cierto? Éxodo 24, 3. Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Como ya hemos estudiado, ellos en ese momento manifestaron una intención correcta, pero no consideraron las dimensiones de esa respuesta. Ellos no consideraron bien su capacidad de obedecer la ley de Dios. Y esa respuesta incluso ya se había dado antes al recibir la ley en Éxodo 19 y 20, ¿no? Y después que Moisés anuncia los mandamientos a todo el pueblo, el autor dice que, voy a leer Hebreos 9, 19, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Y yo quiero que ustedes imaginen esto, hermanos. Imagínense que viniera alguien y tomara sangre y arrojara sangre por encima de ustedes, por encima de todas las cosas. Es algo fuerte, ¿cierto? ¿Cómo saldríamos de aquí todos? Pero a algunos no les gustaría mucho eso, ¿no? ¿Y por qué mejor no agua, no? Porque va a rociar sangre. Bueno, todo esto es típico, todo esto era significativo. Hoy en día no, ya esto pasó, pero sería algo tremendo, ¿no? Y también esto nos muestra algo, y es que el Señor es el que ha diseñado las formas en que se debe dar la redención, las formas y las maneras en que se ejecuta su plan. Nosotros no estamos ahí para cuestionar eso, ¿no? Pero había un significado importante en esto. Los becerros y los machos cabríos fueron sacrificados y esa misma sangre fue rociada. El rociamiento fue el método usado para esos ritos de purificación. Recordemos que en el día de la expiación el sacrificio era un becerro y un macho cabrío. La lana o tela escarlata o roja se arrojaba con otras cosas como madera, cedro e hisopo sobre la vaca rojiza mientras era consumida por el fuego. Eso está en Levítico 19:6. El agua, como ya vimos, con las cenizas de la becerra era usada para la purificación ceremonial. El hisopo, que era también echado sobre la becerra, pero era también una rama de un árbol usado también para la aspersión, para rociar con esa rama. Levítico 14:6. Entonces, aquí parece que el autor combina el rito de la expiación con las purificaciones ceremoniales para hablar en general de todo esto, ¿no? Entonces, después de hacer el sacrificio del holocausto, según el Éxodo, la sangre fue rociada y recogida en los tazones y rociada sobre el altar. También el libro del pacto fue leído a todo el pueblo y el autor de Hebreos dice que la sangre fue rociada sobre el mismo libro, versículo 19, y sobre el pueblo, todo el pueblo. Y el autor en versículo 20 cita las palabras de Moisés: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. ¿No les suenan parecidas o similares esas palabras a algo? Esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Como vemos, este primer pacto fue sellado con sangre. Estas palabras son similares a las del Señor Jesucristo en la institución de la Santa Cena, solo que en la Santa Cena es diferente. Es su sangre, ¿no? Esta es mi sangre del nuevo pacto. Y Moisés dijo, esta es la sangre del pacto. Y Mateo 26, 27 al 28, voy a citarlo literalmente, dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, hermanos, el nuevo pacto aquí hace referencia, como ya hemos estudiado, Jeremías 31, del 31 al 34, un pacto que, como hemos visto, se desprende del primero, que fue dado por la falta de fidelidad del pueblo, un pacto donde el Señor derramaría su sangre para el perdón de los pecados, un pacto donde todos los que creemos estamos incluidos en cada domingo, renovamos ese pacto, ¿no? Cuando participamos en la Santa Cena. Es interesante la conexión que hay entre el rociamiento
y la purificación también. Incluso el apóstol Pedro dice lo siguiente en 1 de Pedro 1:2, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. La palabra santificación aquí, en el contexto de Pedro, tiene esa idea de actividad, continuidad. Los creyentes necesitan la santificación continua del Espíritu Santo, y eso solo puede hacerse en base a la sangre de Cristo, o sea, su obra a nuestro favor. O sea, obedecer y ser rociados implica una disposición por caminar de acuerdo a la voluntad del Señor, pero provistos de perdón y misericordia constante cuando pecamos. O sea, tenemos a Cristo, como hoy en la oración de arrepentimiento, de promesa de perdón, ¿se acuerdan? Leímos unos pasajes y estamos orando para que el Señor perdonara nuestros pecados. Cristo proveyó no solamente para ser redimidos, sino también para que crezcamos constantemente en santidad. A eso se refiere con ese rociamiento, rociados con la sangre de Cristo. Y versículos 21 al 22. En el versículo 21 el autor explica la necesidad de la sangre para el perdón y la purificación. Dice que Moisés roció con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y esto puede hacer referencia a Éxodo 29:12 y Levítico 8:15 y 19. De nuevo, el propósito de todo esto era purificar. Según la ley, casi todo era purificado con sangre, y dice casi todo porque había otras purificaciones con fuego, con agua, entonces casi todo es purificado con sangre. Las cosas mismas necesarias para el servicio tenían que ser purificadas. El medio establecido por el Señor para la purificación y la remisión era el derramamiento de la sangre. Esa era la ley ceremonial en Levítico 17:11, que dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. El hombre está perdido en sus delitos y pecados, y tal es el grado de su condición que la demanda es la muerte. En el antiguo pacto, un animal inocente sin defecto era sacrificado en lugar del pecador. Y eso apuntaba a Cristo, que es el Cordero de Dios, que es santo, que es sin defecto, quien dio su vida, su sangre, para el perdón de nuestros pecados. Dar la sangre es dar la vida, es lo que implica. En el nuevo pacto, la sangre del Señor, su propia vida, sería entregada para el perdón de los pecados. Y hermanos, el Señor es el mediador de este pacto. Él cumplió perfectamente todas sus demandas. Él consiguió el perdón de los pecados una vez y para siempre. No había otra posibilidad para la redención. Recordemos allá en Getsemaní al Señor orando al Padre, derramando su alma delante de Él, pidiendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. El Señor pide que si es la voluntad del Padre, pase de Él esa situación. Que no tuviera que pasar por ese momento o por esa hora tan difícil. Que no se efectuara la salvación, sino que hubiera otra forma. Si había otra forma en la infinita sabiduría del Padre. Y bueno, vemos aquí a Jesús en su condición humana también, que tenía ciertas características y particularidades. Pero vemos que el plan eterno del Señor pues no podía cambiarse. El derramamiento de sangre como sustituto, llevando la ira del Padre, era necesario para satisfacer la justicia de Dios. La oración fue respondida, eso sí, pero para ser fortalecido, para enfrentar la muerte. Y fue respondida también con la resurrección de Cristo. Pero la salvación debía ser de esta manera, no había otra manera, no había otra forma en la infinita sabiduría de Dios. La salvación también es para nosotros gratuita, pero costó mucho, mucho para el Hijo de Dios. Y no solo era recibir una muerte cruel y un castigo despiadado, sino que Cristo estaba recibiendo y enfrentándose a la ira de Dios, del Padre, que era sobre nosotros. Ahora el autor sigue ampliando esta realidad superior del nuevo pacto en relación a la obra de Cristo en el tabernáculo celestial. Y vamos a ver el contraste entre la purificación en el tabernáculo terrenal y el tabernáculo celestial. Y esto es algo que ya el autor ha explicado en los pasajes anteriores, pero de nuevo vemos la metodología de repetición. Bueno, si el Espíritu Santo quiere que repitamos, pues debemos hacerlo, ¿no? Es por algo. Hay un énfasis en esto, hay algo muy importante. El Señor quiere que esto nos quede claro en la mente. Y en esas repeticiones, pues notamos que el autor incluye también o amplía nuevos aspectos.
No es completamente la repetición, sino que hay algo nuevo también que el autor nos está dando aquí y que el Señor, por ende, nos está dando. Versículos 23 al 24. Vemos ahí un contraste, entonces, entre las figuras y las copias de las cosas celestiales y las cosas celestiales mismas. Lo que el autor quiere decir por medio de este contraste es que en Cristo tenemos algo eminentemente superior. La figura de las cosas celestiales hace referencia al tabernáculo. ¿Cuáles son esas cosas? Ustedes recuerdan su entrada, lo estuvimos estudiando aquí, entrada única con el atrio, el altar de bronce, la fuente de agua, el candelabro, la mesa del pan, el altar del incienso, la cortina, el propiciatorio, el arca con todo lo que había en el arca y en general todo lo que había en el tabernáculo. Había un rito muy definido para purificar todo esto. Hoy en día no hacemos eso, no decimos, bueno, hermanos, los primeros que lleguen a organizar los equipos, primero hay que purificarlos, ¿no? No tenemos que hacer todo eso, pero en ese momento las cosas de la adoración tenían que ser purificadas. Imagínense todo esto, lo riguroso, lo difícil, lo complejo, ¿no? Porque tocaba hacerlo como al pie de la letra. Era complejo hacer todo esto, hermanos. Había un rito muy definido para la purificación y el elemento era la sangre y la forma era el rociamiento. Imagínense eso, la sangre. Era eso necesario porque el Señor lo había establecido como ley. La sangre de los animales purificaba todo eso para que el sacerdote pudiera entrar al lugar santísimo. Noten que no solo es necesario la purificación de las mismas personas, no solo es necesario la purificación del mismo sacerdote, es necesario también la purificación de las cosas donde se iba a hacer la expiación. Las cosas celestiales ahora hacen referencia al cielo, ¿cierto? Entonces tenemos el tabernáculo terrenal aquí en la tierra y las cosas celestiales en el cielo, o sea, el trono de Dios, el santuario celestial. El tabernáculo era una copia y una sombra de lo que hay en el cielo. A Moisés se le dijo y se le mostró cómo debía ser ese tabernáculo, Hebreos 8:5. En Hebreos 9:11 se describe este tabernáculo celestial de la siguiente manera. Hebreos 9:11 dice, el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Hay mucho de misterio ahí, no sabemos. En ese santuario celestial, Cristo se presentó como sacrificio por nosotros ante Dios. La sangre de Cristo purificaba las cosas celestiales para que Él pudiera entrar al cielo ante Dios. Y ahora la pregunta que nos surge es, y yo sé que está en sus mentes en este momento, ¿cómo que las cosas celestiales necesitan purificación? Si es el mismo cielo donde habita el Señor, ¿por qué necesitan purificación? Pero aquí la necesidad de la purificación de las cosas celestiales es en relación a nosotros, para que podamos ofrecer en adelante sacrificios vivos y para que podamos habitar en la presencia de Dios. El cielo mismo tiene que ser purificado de nosotros. Lo que quiere decir esto es que la sangre de Cristo santifica nuestra presencia en el cielo. Santifica nuestra presencia en el cielo. Y son mejores sacrificios porque el sacrificio de Cristo quita definitivamente el pecado y Cristo es un sacerdote que permanece para siempre. El santuario también es superior porque pues, es el cielo mismo y es el santuario verdadero, el santuario real, no una copia, no una fotografía, no una sombra. Es claro que cuando Cristo murió, el velo del templo se rompió de arriba a abajo, pero esto era una señal de una realidad superior, o sea, señal que Cristo había entrado al cielo mismo. El sumo sacerdote en el antiguo pacto solo podía entrar una vez al año y solo por un momento para hacer los ofrecimientos prescritos en la ley. Pero Cristo entró al cielo mismo y permanece en la presencia del Padre, para siempre, como sumo sacerdote. Eso es diferente. El sacerdote entraba, salía y hasta ahí. Pero Cristo se quedó en la presencia del Padre. Esa es una diferencia, es una particularidad. Ahora el autor nos muestra la diferencia entre el sacerdocio arónico y el sacerdocio de Cristo y su sacrificio. Y aquí hay varios contrastes. Eso está en los versículos 25 al 28. Primero, el sacrificio de Cristo es un ofrecimiento una sola vez y para siempre. Es algo que hemos visto muchas veces. No voy a emplearlo tanto. Pues, a diferencia del sumo sacerdote que entraba muchas veces al santuario, esto es cada año, Cristo entró una sola vez y para siempre. Su sacrificio fue tan perfecto y eficaz que no tuvo que repetirse. Imagínense que tuviera que repetirse. Entonces tendría que el Señor haberse presentado muchas veces desde el principio del mundo, porque la salvación incluye a todas las personas de todos los tiempos desde Adán. Entonces desde ese tiempo estaría el Señor presentándose continuamente. Pero el sacrificio de Cristo
Es tan eficaz que fue una sola vez y para siempre, y satisfizo completamente a Dios. Ahora, el sacrificio de Cristo es un ofrecimiento que redime a los elegidos de todos los tiempos. Esto está conectado a lo que ya venía diciendo. Es tan eficaz que cubre todos los tiempos. O sea, no solamente las personas del Antiguo Testamento, no solamente los del Nuevo Testamento, sino de todos los tiempos hasta que Él venga. O sea, nosotros también estamos incluidos ahí, y todos los que han de creer después de nosotros. Nadie ha sido salvo sin Cristo o sin su gracia. Ahora, el sacrificio de Cristo es un ofrecimiento eficaz, definitivo y satisfactorio. No se ofreció en el lugar santísimo. Es más, Cristo no era de la tribu de Leví, no era descendiente de Aarón. O sea, según la ley, Jesús no podía entrar a ese tabernáculo terrenal. Él no podía entrar, porque él no pertenecía a la familia sacerdotal. Entonces, eso quiere decir que el sacrificio de Cristo fue eficaz, fue definitivo y satisfactorio al Padre, además, ante la presencia misma de Él en el santuario celestial. A diferencia del sumo sacerdote que ofrecía la sangre de animales, Cristo ofreció su propia sangre. El sacerdote no podía ofrecer su propia sangre porque él era un pecador. Cristo, siendo el único sin pecado, sí podía hacerlo. Él era santo. Y como digo, estoy resumiendo esto porque ya lo hemos visto repetidas veces, pero estoy señalando el concepto. El sacerdote arónico no podía mediar en el tabernáculo celestial porque él tenía una particularidad, solamente era hombre. Y para poder mediar entre Dios y los hombres toca ser 100% Dios y 100% hombre. Solo Jesús podía hacer eso. Jesús es completamente Dios y completamente hombre. Y el Señor Jesucristo quita de en medio el pecado, algo que en el antiguo pacto era externo, temporal y provisional. Cada año tocaba volver otra vez a hacer la expiación. Cristo lo hace de manera completa y lo hace para siempre. El sacrificio de Cristo es un ofrecimiento, además, que introduce el tiempo final. El autor dice que esto sucedió en la consumación de los tiempos. Y esto, hermanos, es evidencia que desde la venida de Cristo estamos en los últimos tiempos. El sacrificio de Cristo introduce el tiempo final y en ese tiempo se sigue anunciando ese evangelio para los que creemos y todos los que creerán. La deuda ha sido cancelada. El precio fue la vida del Hijo de Dios. Para los que aún no creen, hoy se sigue predicando este evangelio. Cristo ha venido como sumo sacerdote. Él ha pagado el precio completo y definitivo por el pecado en la cruz, y su sacrificio es eficaz. Su sacrificio es completo, consigue el perdón de todos los pecados y satisface todas las demandas de la ley y la ira de Dios. La salvación fue sumamente costosa para Cristo. Cristo pagó ese precio y ahora nosotros la recibimos gratis, por gracia, y la recibimos mediante la fe. Entonces solo está llamado a confiar, a descansar en el Señor. Pero si lo rechazas, debes saber que hay juicio. El versículo 27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Aquí el autor habla de la muerte física que vino como consecuencia del pecado en Adán. La muerte es la paga del pecado. Toda criatura debe enfrentarse a la muerte. Los hombres mueren una sola vez, a diferencia de los que resucitaron en el tiempo del Señor, ¿no? Que se levantaron de los sepulcros, puede ser, y algunos que han resucitado, pero los hombres mueren una sola vez. Cada persona que muera, al abrir sus ojos en ese estado, se va a encontrar ante el juicio del veredicto de Dios. Este no es el juicio final, pero sí es un juicio definitivo. Incluso en ese estado la persona empezará a recibir en parte las bendiciones o el castigo correspondiente a ese juicio final. Los justos heredarán la vida y gozo eterno, pero los injustos condenación y vergüenza perpetua. Después de la muerte no hay escapatoria de esos dos caminos, no hay otras alternativas, no existe ni el purgatorio, ni existe reencarnación, ni otra cosa que se invente. Solamente hay esas dos situaciones. Entonces el llamado es ahora, porque la muerte es una realidad para toda criatura y nadie sabe cuándo va a morir. Nadie. Y este pasaje, además de mostrarnos muchas cosas importantes sobre la muerte, nos muestra principalmente que así como el hombre muere una sola vez, Cristo fue sacrificado una sola vez. ¿Y por qué esto? Porque Cristo tenía que ser nuestro sustituto.
Como tal, él debía experimentar todas las consecuencias del pecado. Él debía recibir la misma sentencia nuestra, y asumirla de la misma manera, una vez. Esto ya pasó, el Señor consiguió la redención, pero el Señor vendrá de nuevo. Esta vez su manifestación no será como la primera para redimir a su pueblo, o sea, para quitar el pecado. Las personas no deben pensar que pueden esperar hasta el último momento para tener la segunda oportunidad, ¿no? Gente que con este dispensacionalismo moderno piensa que tienen otros 7 años de chance, ¿no? Entonces, no, pues no me arrepentí, pero tengo la tribulación, y ahí de pronto, en ese dispensacionalismo creen eso, ¿no? No, cuando Cristo venga será el fin. Cuando Cristo venga será el juicio, la resurrección, el estado eterno, el siglo venidero. El perdón del pecado ya se efectuó, y el llamado y anuncio para recibir las bendiciones del pacto y estar en paz con Dios solo tienen lugar hasta que Él venga. El llamado es a creer y creer ahora. Cuando Él venga ya será tarde para quienes no han creído. Porque Él vendrá a salvar a los que le esperan, los que creen y viven de acuerdo a este evangelio. Los que no le esperan, no. Los que no le esperan, no. El sacrificio de Cristo es un ofrecimiento que nos provee también de esperanza. El sumo sacerdote terrenal, cuando cumplía todo su oficio en el tabernáculo, él volvía a aparecer ante el pueblo que había representado ante Dios. Ahora Cristo, quien cumplió su obra, que es una obra que ha ejecutado en el cielo, ¿no? Él se presentó por su propia sangre. Él vendrá del cielo mismo para manifestarse a su pueblo. Él vendrá por segunda vez. El autor dice que el Señor viene a salvar a los que le esperan. Los que le esperan, pues ya son salvos, ¿no? Y uno dice, bueno, esa es otra pregunta, pero ¿cómo así? ¿Viene a salvarlos y ya son salvos? Pues es claro que la plenitud de esa salvación, con todas las bendiciones que Él ha conseguido, solo se dará cuando el Señor venga por segunda vez. A eso se refiere. Por eso este mensaje es para nosotros. Todos debemos velar y perseverar hasta el final, porque no sabemos cuándo vendrá el Señor. Que el Señor no nos halle desprevenidos, porque Él vendrá como ladrón en la noche. Esa es la comparación. Cuando menos lo piensen, ahí vendrá el Señor. Por eso debemos estar atentos. Y nuestra perseverancia debe ser hasta el último día. Hasta el último día. Y el Señor espera encontrar a su pueblo permaneciendo en lealtad a Él, a sus promesas. El Señor viene por los que le esperan. Él traerá una restauración final completa para su pueblo. Los que creemos en ese día seremos glorificados y estaremos para siempre con el Señor. Qué gloriosas promesas tenemos en este evangelio. Y noten la diferencia. El antiguo pacto con una promesa terrenal, ¿no? La tierra de Canaán, una promesa que era temporal. Incluso los mismos que la recibieron no estaban pensando en una patria terrenal en sí. Ellos buscaban algo mayor, una mayor bendición, y era esta patria celestial, esta herencia celestial. No es que, en el dispensacionalismo es que ellos van a recibir esa tierra y entonces hay que orar por Israel y todo esto, y que van a recibir esa porción allá. No, ellos, para los judíos que creyeron, para ellos es la herencia eterna. Y el Señor ha ido a preparar morada para nosotros. En Juan 14, 1 al 3 leemos las palabras de ánimo del Señor a sus discípulos. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor vendrá por segunda vez por nosotros, hermanos. Eso es una realidad. Y la naturaleza de esta herencia es gloriosa. No es en esta tierra y en este mundo caído. Una herencia, como dice el apóstol Pedro, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. 1 Pedro 1:4. Incorruptible, que en el original es indestructible o inmortal. No muere ni se destruye, como una ciudad que ningún ejército invasor puede destruir. Incontaminada en el original es inmácula, pura. No hay nada que la corrompa, es santa en el estado eterno, que es un siglo bueno. No hay posibilidad de contaminación, de pecado o desvío a la maldad. Inmarcesible o inmarchitable, en el griego es perpetua. No es algo pasajero como las flores que un día están y son bellas y al otro día pierden ya su belleza. No está limitado por el tiempo, no tiene fecha de caducidad. Qué glorioso, hermanos. Esta herencia ante las pruebas no va a sufrir pérdida, desgaste, no se disminuirá, no cambiará, sino que siendo la promesa de Dios, pues es inmutable,
es permanente. Como vimos, una vez que ha muerto el testador, el testamento es inmutable, no cambia, no puede ser cambiado. Es una garantía adicional que nos está dando el Señor de que no va a cambiar la promesa. Tengamos toda la seguridad, si hemos confiado en Él, Él no nos defraudará. Si usted ha entregado su vida a Cristo y sus energías y su servicio y su disposición, todo su ser y su familia está viviendo para Cristo, usted no será defraudado nunca. No tema, no tenga temor, porque Cristo es el garante de ese testamento y Él cumple sus promesas. Dios ha cumplido ya mucho. Ya hemos visto muchas de las cosas que se han cumplido. Faltan algunas por cumplirse. Estamos en un ya, pero todavía no, pero se va a cumplir, hermanos. Y está reservada y guardada sin perderse o deteriorarse hasta el momento que la recibamos. Pero lo más precioso de esta bendición es que el Señor estará con nosotros. Él es nuestra herencia. Él es nuestro galardón. A Él es a quien esperamos. Y ya lo tenemos, hermanos. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. El salmista dice en el Salmo 16:5, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Entonces, hermanos, si Cristo es el testador, Él tuvo que morir siendo nuestro sustituto y sufriendo la más grande humillación y la muerte de cruz, Él es el testador. Él hizo esto para proveernos esta grandiosa salvación. Pues, ¿cómo deberíamos vivir mientras lo esperamos? ¿Cómo deberíamos vivir con todo lo que hizo Cristo? Es que esto no fue sencillo, es que esto no fue algo como darnos el perdón, porque sí, esto costó mucho, pesó mucho para el Hijo de Dios. Él se empobreció para darnos riqueza. Él vino y sufrió todas las penurias de la vida humana. Él se humilló a lo sumo para darnos a nosotros un lugar en esa herencia, para hacernos coherederos y copartícipes. ¿Cómo deberíamos vivir a la luz de eso, hermanos? ¿Entendemos realmente lo que pagó Cristo? ¿Lo que hizo Cristo? Eso es maravilloso lo que hizo. Si Él dio su vida para darnos esta herencia gloriosa y ya tenemos las primicias de lo que hemos de recibir, ¿cómo deberíamos servir y aprovechar el tiempo de nuestra salvación? ¿Estamos aprovechando o desperdiciando lo que Cristo nos ha dado? Tenemos el banco lleno. Imagínense, bueno, yo creo que esto ha pasado por la mente de todos, ¿no? Que hay una herencia de un familiar que conocemos y que nos dejó esa herencia, ¿no? Fantasiemos un poco, ¿no? Y entonces es una riqueza incalculable. Yo estoy seguro que ustedes no van a decir, no, pues es que yo no necesito, no, pues dejémosla ahí. Todos vamos a estar contentos, qué bueno, excelente, tenemos una herencia. Y la valorizamos y sí, o sea, estamos dándole la importancia que tiene esto, ¿no? Pues nosotros tenemos ya las primicias de esa herencia. Ante una necesidad tan grande y una provisión tan gloriosa, ¿cuál debería ser nuestra respuesta como portavoces al mundo? ¿Cuál debería ser nuestra respuesta? Porque hay una necesidad muy grande, ¿no? Vimos que fue necesaria la muerte de Cristo porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra actitud hacia el mundo como portavoces? Conociendo que tenemos una herencia, que sí hay un hermano mayor que nos ha dado una herencia, el testador. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra disposición? Si estamos aprovechando las ricas bendiciones de ser parte de su reino, si estamos viviendo de acuerdo a los llamados, la lealtad y la responsabilidad del nuevo pacto en su sangre, que cada domingo en la Santa Cena estamos celebrando y reafirmando, si nos estamos preparando para ese destino eterno. Hermanos, ser coherederos con Cristo es una gran dignidad y es un llamado de gran responsabilidad. Somos hijos provistos y protegidos, no somos huérfanos, tenemos Padre. Somos hijos que tienen preciosos tesoros para poder permanecer y avanzar hacia la meta. Hijos que caminan en agradecimiento y esperanza. Hermanos, en este evangelio, en estas maravillosas promesas, somos coherederos con Cristo. Pero para que esto se diera, Cristo el testador tenía que morir, debía derramar su sangre. Solo muriendo Cristo, el testamento pacto con la voluntad del testador iba a cobrar validez. Y solo Cristo, el Hijo heredero, siendo Dios y hombre, podía entrar al santuario celestial y hacer esa propiciación por nosotros. Después de su muerte, entonces las promesas del testamento serían reafirmadas, permanecerían para siempre. Entonces tenemos mayor seguridad de esas promesas. El derramamiento de sangre era necesario para la expiación del pecado. Cristo hizo esto, se presentó en el tabernáculo celestial una vez para siempre con su propia sangre. Su sacrificio fue definitivo y fue satisfactorio al Padre. Nadie podía hacerlo. Su sacrificio introdujo ese tiempo final y nos provee esperanza.
La herencia es la salvación y vida eterna que Cristo nos ha provisto. Ahora tenemos las primicias del Espíritu Santo, el mismo Espíritu en nosotros, la adopción como hijos, una nueva naturaleza, tenemos el sacerdocio de Cristo, y todo eso va a ser pleno en el día final, cuando Cristo venga. Preparémonos constantemente y esperemos con gozo la venida de nuestro victorioso Redentor. El Señor les bendiga, hermanos.